Vamos a comenzar entonces este mensaje el día de hoy. Lo hemos titulado Cambio de Naturaleza y todavía seguimos en la serie Cristo en nosotros. Amén. Este mensaje es muy importante, muy importante. Yo le pido que preste atención, que se enfoque en lo que va a escuchar, que no se distraiga, no permita distracciones, que separe este tiempo para usted y el Señor, porque el Señor le va a hablar el día de hoy a través de este mensaje. Amén. Quiero comenzar diciendo que nuestro Padre Celestial, Dios, establece una forma de comunicarse con nosotros, establece una forma de ayudarnos. Es decir, Dios es un Dios de orden y tiene un orden para todo, y también para la forma en que nos ayuda, para la forma en que nos bendice. De esa manera, Dios ha establecido pactos con el hombre. Dios establece pactos para bendecirnos, de manera que nosotros con Dios estamos en un pacto, dispuesto por Él. Hoy día también estamos en un pacto y así el pacto ha ido cambiando en el tiempo. Antiguamente, Dios estableció el pacto con Moisés, el pacto del Antiguo Testamento, por el cual el hombre tenía que obedecer la palabra de Dios y Dios le bendecía. Dios le daba muchas bendiciones, pero el hombre tenía que hacer su parte del pacto. ¿Y cuál era? Obedecer la palabra rigurosamente. Amén. Entonces, Dios establece pactos y nosotros tenemos que cumplirlos para recibir las bendiciones de Dios, para que Él nos guíe en el camino y seamos protegidos por Él y todo lo que Él ha dispuesto para nosotros lo podamos recibir. Para eso son los pactos. Y en este tiempo, en el tiempo que nosotros estamos, hay un nuevo pacto. Y en este nuevo pacto, nosotros lo que tenemos que hacer es rendir nuestra voluntad, renunciar a nuestra voluntad para hacer la de Él. Esto es básicamente lo que el Señor nos pide en este nuevo pacto en el que estamos actualmente. Que nosotros renunciemos a vivir a nuestra manera para hacerlo a la manera de Él. Que nosotros rindamos nuestro corazón para hacer la voluntad de Él. Se dice de muchas maneras, pero es en buena cuenta eso, es renunciar a nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios. Y de esa manera vamos a ser bendecidos, vamos a ser protegidos y vamos a poder vencer el pecado en toda nuestra vida. En toda nuestra vida podamos andar en victoria. Amén. Entonces, pero ¿qué es lo que yo he encontrado en este tiempo de enseñar la palabra de Dios? Es que a pesar de que se sabe esto, a pesar de que se sabe que Dios obra en pacto y nos ha dejado su pacto en la palabra de Dios, a pesar de todo eso, nosotros no obramos así. Nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera. Es decir, venimos a la casa de Dios, aprendemos de la palabra de Dios, pero queremos las bendiciones de Dios no sujetándonos a su pacto, sino a como nosotros creemos que es. Por ejemplo, nos enfocamos en ir a pedirle a Dios y le pedimos a Dios ayuda y oramos y ayunamos, pero lo hacemos a nuestra manera, no a la manera de Dios. Y Dios ha establecido un pacto por el cual Él señala cómo nos va a bendecir, los requisitos que tenemos que cumplir para recibir las bendiciones de Él. Entonces eso es lo que yo he encontrado, que el hombre, la mujer, no se sujetan al pacto de Dios y por lo tanto no reciben aquello que quieren recibir, no reciben esas promesas, no reciben esa bendición que quieren, por desconocimiento, por no sujetarse al pacto de Dios, por caer en trampas, engaños, por querer hacerlo de otra manera más fácil, creen que hay otro camino, engaños, creen mentiras. Entonces, el Señor ha establecido que para este pacto en el que nosotros nos encontramos el día de hoy, Cristo debe entrar en nuestros corazones. El Señor Jesús tiene que morar en nuestros corazones. Ese es el aspecto central de este pacto en el que usted y yo nos encontramos. Y así nosotros podremos vencer cualquier dificultad, cualquier adversidad. Cristo en nosotros es el centro del pacto vigente actualmente.
Y este pacto se basa en que nosotros no podemos vencer el pecado. Nosotros no podemos vencer el pecado. Ningún hombre o mujer puede vencer el pecado. Necesitamos que Cristo entre en nuestros corazones y Él sí lo puede vencer. Es decir, no se trata incluso de pedirle ayuda al Señor para que nosotros podamos vencer el pecado. Nosotros no podemos vencerlo ni con la ayuda del Señor. Es Él el que lo vence, pero tiene que entrar en nuestro corazón Él para que nosotros, con Cristo en nuestro corazón, dirigiendo Él nuestra vida, haciendo nosotros la voluntad de Él, así podremos vencer. Entonces es diferente y ese es el centro de este pacto. De manera que no hay otra forma de vencer el pecado, no hay otra forma de andar en victoria. Está por demás que sigamos intentando hacer la voluntad de Dios, agradar a Dios, recibir lo que el Señor tiene para nosotros de otra manera. No se puede ni lo va a lograr, lo único que va a lograr es cansarse, desanimarse, frustrarse, porque no va a recibir lo que quiere recibir de Dios, su amor, por ejemplo. No se puede recibir si usted no está dentro del pacto de Dios, si usted no tiene a Cristo en su corazón, si usted no ha nacido de nuevo. Si usted no ha renunciado a su vida, no se puede. Entonces todo eso lo hemos estado viendo en los mensajes anteriores y ahora estamos como resumiendo que, por ejemplo, Cristo venció al mundo y Cristo ha vencido toda adversidad, venció al pecado, venció a Satanás. Eso lo hizo solamente Jesús. Y cuando Jesús viene a nosotros y mora en nuestro corazón, nosotros allí sí podemos vencer. Recién allí podemos vencer. Por ejemplo, decía, Jesús venció las enfermedades, Jesús venció las crisis, Jesús venció los ataques de Satanás. Jesús venció toda oposición, toda adversidad que encontró. Y también lo que Jesús quiere es que nosotros venzamos. Y para eso Él tiene que venir a nuestro corazón. Él tiene que venir a morar en nosotros. Amén. Eso es lo que el Señor quiere. Por eso es que es en este pacto en que nosotros estamos, el plan de Dios para nosotros es que Cristo, el que venció toda adversidad, todo pecado, que venció al mismo Satanás, more en nosotros, en nuestros corazones. Y solo así, subrayo, solo así nosotros podremos vencer por Cristo en nuestro corazón. Porque Él está en nosotros, porque Él dirige nuestra vida, allí sí podremos vencer. Nosotros no podemos, pero en Cristo sí. Amén. Eso es de lo que hemos estado hablando en esta serie. Nosotros decimos que no podemos vencer el pecado. No podemos vencer las tentaciones, hermano. Usted se debe de haber dado cuenta. No podemos vencer las tentaciones. Tal vez un día sí, otro día no. No podemos ser constantes en esto. No podemos vencer los ataques ni salir victoriosos en la mayoría de pruebas o en todas las pruebas. No podemos vencer las tinieblas. Ni aunque estudiemos, o sea, ni aunque nos preparemos, ni estudiemos, ni aunque aprendamos mucho de las Escrituras, no podemos vencer esta oposición, no la podemos vencer. ¿Por qué? Porque la naturaleza pecaminosa sigue allí todavía. Mientras siga allí la naturaleza pecaminosa, nosotros no podemos porque nos lo impide. Entonces, el único que lo puede vencer es Jesús, porque Él es el único que venció al mundo, venció todo. Por eso es que Cristo tiene que venir a nuestros corazones, y en Cristo sí podremos vencer. En Cristo, por Cristo, y nosotros sí podemos vencer, por Él. Dice la Escritura que en Cristo somos más que vencedores. Subrayo, en Cristo. En Cristo, no por nosotros ni con la ayuda de Cristo, no, así no dice la Escritura. No dice que nosotros con la ayuda de Cristo, no dice eso, dice en Cristo, es decir, cuando Cristo está en su corazón, usted puede vencer. Pero si Cristo no está en nuestro corazón, nada podemos hacer, nada podemos vencer, nada. El pecado seguirá el dolor, seguirá el desánimo,
seguirá la frustración, seguirá el cansancio, no se puede vencer, seguirán las quejas. No se va a poder vencer, hermano, hermana, y lo único que uno hace es, se le van los años, pasan los años y no puede vencer el pecado. No se puede ver la manifestación de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Cristo no está en nosotros. Por eso le digo que esto es fundamental, esto es central, esto es el eje del pacto de gracia y todos tenemos que estar aquí, todos tenemos que tener a Cristo en nuestro corazón, porque eso es el plan de Dios. Es la única forma de vencer. Porque nosotros no vencemos, es Él en nosotros. No hay otra fórmula. Solamente es Cristo en nosotros. No hay otra fórmula de victoria, porque otra fórmula sería sin Cristo en nosotros. No hay tal cosa. Nadie puede vencer. Solamente Jesús venció y nadie más lo puede hacer. El vencedor tiene que venir a nuestro corazón, morar en nosotros y en Él nosotros somos más que vencedores. Amén. Ahora quiero decir algo más, que es que por nuestros pecados, por los pecados del hombre, nosotros estamos separados de Dios. Estamos muertos espiritualmente. Toda persona que peca está separada de Dios, porque el pecado nos separa de Dios. Por lo tanto, estamos muertos espiritualmente, dice la Escritura, separados de Dios. La muerte espiritual significa separación de Dios. Nosotros seguimos en este cuerpo, estamos vivos en este cuerpo, pero estamos separados de Dios por el pecado. Eso significa ser muertos espiritualmente y por lo tanto eso nos condena. No podemos entrar en el cielo, en el reino de Dios por el pecado, porque estamos separados de Dios por el pecado. Pero Dios tanto nos ama que quiere que nosotros nos reconciliemos con Él, nos quiere salvar, quiere sacarnos de esa condición. Y por eso envió a su Hijo Jesús, para que Él pague por nuestros pecados y seamos limpiados de todo pecado. Amén. Eso lo sabemos, ¿verdad? Hemos estudiado, sé que conoce algo de las Escrituras, sabe que Jesús fue a la cruz para morir por nuestros pecados. Gracias, Señor, por ello. Y cuando Cristo entra en nosotros, la vida entra a nosotros. Es decir, el Salvador no solamente viene a limpiarnos de todo pecado, porque Jesús, además de eso, Jesús también dijo, yo soy la vida. De tal manera que Jesús, que fue enviado a este mundo a salvarnos, Jesús también es la vida. Y cuando nosotros decimos que de que Cristo debe de entrar en nosotros, también está entrando la vida a nosotros, porque Cristo es la vida. Entonces, si Jesús, que es la vida, entra en nosotros, cuando Cristo entra en nosotros, la vida está entrando. Entonces hay un cambio allí, porque estamos pasando de ser muertos espiritualmente a tener vida. La vida entra en nosotros cuando Cristo está en nosotros. Amén. Entonces eso es algo adicional. Cuando Cristo está en nosotros, allí comienza nuestra vida. Allí nacemos de nuevo. Recién nacemos de nuevo allí. Antes no. Muchos dicen que nacen de nuevo cuando hacen una oración de recibir a Cristo en su corazón. Pero realmente no es así. Uno nace de nuevo cuando hay este pase de muerte a vida. Y eso es solamente cuando nosotros tomamos la decisión, es decir, es por nuestra decisión, de renunciar a nuestra vida, de entregar nuestro corazón. Cristo viene a nosotros, la vida viene a nosotros y allí nacemos de nuevo. Recién ahí, antes no. Así pasamos de muerte a vida. Amén. Pero no por nuestras fuerzas. No, todo esto es por gracia, es un regalo. Nosotros lo único que hacemos es tomar una decisión, pero no es con esfuerzo nuestro. Es por la obra de Jesús en la cruz. No es porque hagamos algo, sino porque lo estamos dejando entrar, nada más. Lo dejamos entrar y Él es el que nos salva, Él es el que nos da la nueva vida, Él es el vencedor que viene a nosotros. Fíjese qué tal regalo de Dios para nosotros. Qué tal regalo del Padre en este pacto. Darnos la victoria total en todo aspecto y además nos da la vida, porque estábamos muertos, pero nos da la vida en Cristo. Cuando Cristo está en nosotros, cuando Cristo entra en nuestro corazón. Y eso ocurre cuando nosotros se lo permitimos. Es decir, nosotros
Somos los dueños de nuestra voluntad, de nuestra vida. Cuando nosotros renunciamos a nuestra vida y le permitimos a Jesús que entre en nosotros, allí se da todo esto. Siempre todo depende de nosotros, porque nosotros tenemos libre albedrío sobre nuestra vida. Somos nosotros en ejercicio de nuestro libre albedrío renunciando a nuestra vida para pedirle a Jesús que entre en nuestro corazón, para que nos salve. Si usted está pasando por una situación difícil, tal vez ha intentado incluso quitarse la vida, pues fíjese que Jesús quiere entrar en su corazón y quiere darle una nueva vida. Quiere salvarlo a usted. Jesús es la vida y Él quiere entrar en nuestro corazón, en el corazón suyo. Pero usted se lo tiene que permitir, usted tiene que renunciar a seguir viviendo a su manera, abrirle su corazón y decirle a Jesús, clamarle a Jesús, Jesús, entra en mi vida, sálvame, te entrego mi corazón, ya no quiero seguir viviendo como antes en pecado y en pecado y en pecado sin poder salir, apartándome de ti, porque el pecado, hermano, hermana, nos aparta de Dios. Si usted sigue pecando, sigue cayendo en lo mismo es porque usted no tiene a Cristo en su corazón. Y cuando Cristo no está en nuestro corazón, cuando no tomamos esa decisión, ¿qué pasa? Pues en esa vida no hay gozo. En esa persona, en ese creyente, no hay victorias. ¿Qué hay? Hay quejas, hay dolor, hay amargura, hay frustración, hay desánimo. Porque Cristo no está en su corazón, porque en Él está centrado todo el plan de victoria de Dios para nosotros. En Jesucristo, en nuestro corazón, cuando Él está en nuestro corazón, todo el plan de Dios está a nuestro favor, todo. Allí sí podemos estar en gozo y en victoria. Pero mientras no sea así, sigue el dolor, sigue el sufrimiento en ese creyente. Y ese creyente se la puede pasar años en la iglesia, sin tener a Cristo. Lamentablemente es así. Y el sufrimiento continúa. Y hasta uno se acostumbra a eso. Un creyente se acostumbra a vivir así y cree que la vida cristiana es así. A mí me lo han dicho, que creen que la vida cristiana pues es seguir pecando, ¿no? Porque no hay forma de cambiar, me lo han dicho a mí. Pero eso es una mentira, le digo, eso es una mentira. Lo que pasa es que Jesús no está en el corazón de esa persona y esa persona no puede dejar de pecar. La solución de Dios para nosotros, para que podamos dejar de pecar, es que el que venció al pecado, Jesús, entre en nosotros. Y por Él, en nosotros, nosotros podemos vencer. Por Cristo, en nosotros. No por nosotros, ni por lo que aprendamos, ni por lo que estudiemos, ni por nuestra fuerza, ni porque nos fortalezcamos de aquí, de esta manera, de la otra. No. Es Cristo en nosotros. Él es el que vence. Y Él en nosotros nos da la victoria. Eso quiero repetirlo una y otra vez. Entonces, hemos aprendido que para que Cristo entre en nosotros, nosotros debemos renunciar a nuestra vida pasada, renunciar a nuestra voluntad, entregar el corazón al Señor. Si entregamos el corazón al Señor, ¿qué significa? Si entregamos el corazón, nuestro corazón al Señor, significa que ya no nos pertenece. Significa que ahora el dueño de nuestro corazón es Jesús. Significa que ahora Él dirige nuestra vida. Él la dirige, no usted ni yo, Él. Pues nuestras oraciones tienen que cambiar, deberían de cambiar cuando alguien está en esta posición, porque ya no es ayúdame, dame, necesito, porque eso es pensando que nosotros sabemos lo que tenemos que hacer y necesitamos la ayuda de Él. No, las oraciones tendrían que ser, Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, dirígeme. ¿Qué debo hacer, Señor? Es otra oración. ¿Se dan cuenta? Todo cambia, todo cambia. En Romanos 8:14 dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Es decir, hijo de Dios no es alguien que dice yo soy hijo de Dios y sigue haciendo su voluntad. Solo porque dice es hijo de Dios. No, es cuando deja de hacer su voluntad. Y cuando comienza a ser guiado por el Espíritu Santo, cuando le pide dirección al Señor, cuando entrega su corazón, renuncia a su vida, renuncia a hacer su voluntad y comienza a buscar al Señor para que le guíe.
Ese, dice la Escritura según Romanos 8:14, ese es un hijo de Dios, el que es guiado, no el que se guía por sí mismo. Y así cuando hacemos esto, cuando nosotros decidimos entregar nuestro corazón, renunciar a hacer nuestra voluntad, nacemos de nuevo también. No solamente Cristo viene a nosotros. Cuando Cristo viene a nosotros, nacemos de nuevo. Nacemos de nuevo. ¿Por qué? Porque la vida que es Jesús viene a nosotros. Comienza una nueva vida, nuevo nacimiento. Aquí quiero introducir un término más. Cambio de naturaleza, que es el título de este mensaje. Lo que ocurre allí, hermano, hermana, es un cambio de naturaleza. Cuando Cristo viene a nosotros, la vida viene a nosotros, comenzamos una nueva vida, la vida en Cristo. Pero ¿qué ha ocurrido ahí? Ahí ha ocurrido algo enorme, gigantesco espiritualmente en nosotros, que es que el Señor nos cambia el corazón, nos quita el corazón de piedra, dice la Escritura, y nos pone un corazón de carne, Ezequiel 36:25. Nos cambia el corazón, nos da una vida nueva, comenzamos una vida nueva. Hay un cambio de naturaleza. Antes teníamos la naturaleza pecaminosa, ahora ya no. Tenemos la naturaleza en Cristo Jesús. Ese es el cambio más grande que puede haber. Nos quitó la naturaleza pecaminosa, aquella que nos hacía que pequemos. Esa naturaleza pecaminosa la quita Cristo cuando entra en nuestro corazón. Eso es lo que todos necesitamos, hermano, hermana, para poder vencer el pecado. Ahí hay un cambio de naturaleza. No solamente nos quita la naturaleza pecaminosa, ya es una gran victoria eso, sino que nos da la naturaleza nueva en Cristo Jesús. Es decir, Cristo viene, entra en nosotros y entra su naturaleza, entra Él. Cristo en nosotros es Él mismo, hermano, hermana, es Dios mismo en nosotros. Gracias, Señor, que tal pacto de gracia qué tal pacto tan poderoso, que Cristo venga a nosotros, su Santo Espíritu entrando a nosotros. Por eso es que todo lo podemos allí. Y yo no sé si usted está visualizando esto, si usted se está imaginando, pero esto es así, es real, esto no es solamente por fe, esto ocurre, aquí esto no es por fe, esto es un hecho, que el Señor Jesús cuando entra en nuestro corazón, producto de nuestra rendición, producto de que le hemos entregado nuestra vida, nuestro corazón a Él, Jesús entra en nosotros, Cristo en nosotros, y hay un cambio de naturaleza, nos quita el corazón de piedra y pone su naturaleza, la de Él, nos quita la naturaleza pecaminosa y tenemos ahora la naturaleza en Cristo Jesús, una naturaleza que sí puede vencer el pecado, amén, una naturaleza que lo vence todo, porque ese es Cristo Jesús. De tal manera que lo que le estoy explicando aquí es algo poderosísimo, es un regalo inmenso, poderoso, que nos permite tener victoria total en todo. ¿Por qué? Porque el que entra en nosotros ha vencido todo, que es Jesús. No es por nosotros, repito, nosotros lo único que hemos hecho es dejarlo entrar. Pero Él es el que todo lo puede y viene a morar en nosotros, y en Cristo todo lo podemos, dice la Escritura. Pasamos de tener una naturaleza caída, naturaleza pecaminosa, inclinada a pecar, y no podíamos dejar de pecar, y ahora ya no más. Entra la naturaleza en Cristo Jesús y Él ha vencido el pecado. Él sí puede vencer el pecado porque Él lo venció. Y Él está limpio de pecado y Él entra en nosotros, y allí sí podemos vencer el pecado. Sí podemos vencer el pecado. No es como antes. Amén. Qué poderoso. Esta parte es para que usted lo medite una y otra vez, porque ese es el cambio que todos necesitamos. Jesús viene a restaurar todo. Jesús viene a restaurar la naturaleza que nosotros teníamos antes de que cayera desde Adán y Eva. Porque antes de Adán y Eva la naturaleza era como Dios la había creado. Dios creó a Adán y Eva a su imagen y semejanza. Es decir, ellos estaban limpios. Jesús, cuando entra en nuestro corazón, nos limpia totalmente, pone su naturaleza en nosotros para que vivamos libres de todo pecado, como desde la creación de Adán y Eva, porque nos ha quitado la naturaleza pecaminosa que fue puesta desde ahí, desde la caída, nos la quita.
Gracias, Señor. Fíjese, el Señor quiere que nosotros vivamos limpios de todo pecado, y la única forma de hacerlo, según el plan del mismo Dios, era que Cristo tuviera que venir y morar en nuestros corazones, el que venció al pecado. Su Santo Espíritu, limpio, Espíritu Santo, Santo Espíritu, entrando en nuestros corazones, y ahí nosotros podemos caminar en santidad. ¿Por qué? Porque Él es santo, no por nosotros, porque Él es santo. Ahora, ¿nosotros qué tenemos que hacer ahí? Sin duda algo tenemos que hacer, que es dejarlo, que Él siga dirigiendo nuestra vida, no estropearlo, no ser tropiezo, ¿verdad? Vamos a seguir hablando de eso más adelante, pero es eso, es dejar que Él siga fluyendo en nuestro corazón, que nos siga guiando. Señor, sigue guiando, sigue haciendo tu obra en mí. Ayúdame, Señor, a no interferir. Ayúdame a que yo no sea yo, sino que seas tú en mí. ¿Se da cuenta? Entonces es una lucha por nosotros morir. Me estoy adelantando, pero continúo. Decíamos que Jesús viene a restaurar todo, a restaurar la naturaleza de origen, naturaleza, ahora en Cristo Jesús, que es la naturaleza original. Amén. Y esta nueva naturaleza es el comienzo de una nueva vida. Es decir, Jesús nos pone su naturaleza libre de pecado, y ahí comienza una nueva vida en nosotros, en todo aquel que toma esa decisión de entregarle su vida al Señor, de renunciar a su voluntad. Entra Jesús y comienza una nueva vida en nosotros. ¿Y de qué se trata a partir de ahí? De permanecer en esa posición. Se trata de que el creyente que está en esa posición tiene que permanecer en el tiempo por siempre, hermano, hermana, por siempre. Esa es nuestra lucha, permanecer. Porque viene un ladrón a querer robar esa posición de victoria. Es una posición total de victoria sobre el pecado, sobre Satanás. Esa es una posición de victoria sobre Satanás. Por eso es que el enemigo viene a robarla. Y hay muchos creyentes, hermano, que han llegado a esta posición, pero lamentablemente el enemigo se las ha robado por descuido, porque el enemigo sabe lo peligroso que es para el reino de las tinieblas que un creyente tenga a Cristo en su corazón. Sabe lo peligroso que es. Ese creyente le va a quitar almas, de las tinieblas y la va a traer al reino de luz. Entonces el enemigo no quiere eso, tiene un plan en contra de eso. Estamos hablando de que allí entonces comienza la nueva vida y debemos mantenernos allí. Aquellos que están allí debemos mantenernos allí, en esa vida, permaneciendo en la luz, permaneciendo en esa nueva vida, permaneciendo Cristo en nosotros. ¿Cómo se permanece? Decía hace un momento que es nosotros asegurándonos de seguir con nuestra voluntad rendida a Jesús. No haciendo nuestra voluntad, sino buscando al Señor para que nos dirija cada día, renunciando cada día a nuestra voluntad, muriendo cada día. Amén, de eso se trata. Entonces no es solamente una vez en el tiempo, es de permanecer en el tiempo, en esa posición de victoria. Cristo en nosotros. Y la única forma de permanecer en el tiempo es lo que nos señala la Escritura en Lucas 9:23. Realmente el versículo de Lucas 9:23 es el versículo central de eso que estamos hablando. Pero no es el único, vamos a ver otros. En Lucas 9:23 dice que para nosotros poder seguir a Jesús, para nosotros poder pasar a la siguiente etapa de ser discípulos, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Eso es entregarle el corazón. Ya lo hemos enseñado en mensajes anteriores, pero a partir de ahí, a continuación dice, y toma tu cruz cada día. Eso, tomar su cruz cada día significa morir cada día. Para nosotros permanecer en este caminar en Cristo Jesús, tenemos que tomar nuestra cruz cada día. Ya habiéndonos negado a nosotros mismos, ese es el paso inicial, tenemos que tomar nuestra cruz cada día, morir cada día. Porque no se trata de nosotros, se trata de que Él viva en nosotros y Él es el que nos da la victoria. Nosotros tenemos que asegurarnos de estar muertos cada día. Nosotros, tomar nuestra cruz cada día. Cada día, Señor, en su oración, ¿qué dice usted, Señor?
Ayúdame, Señor, no me dejes caer en tentación, no me dejes que la carne vuelva, no me dejes, ayúdame a que yo no tome mis propias decisiones, ayúdame, Señor, a permanecer muerto. Porque cuando yo estoy muerto, cuando yo renuncio a mi vida, la vida que es Jesús sigue en mí y permanece en mí. Porque la vida es Cristo, no somos nosotros, es Cristo. Nosotros estamos muertos y debemos permanecer en esa posición, aceptarla y permanecer para que la vida que es Jesús entre a nosotros y permanezca en nosotros. Esto que le estoy explicando aquí es el misterio que dice la Escritura. Esto es un misterio que es muy escondido y muy difícil de procesar y entender, porque va totalmente en oposición a lo que nosotros hemos escuchado y como hemos vivido en el mundo. Totalmente, se opone totalmente, drásticamente. En el mundo nosotros buscamos ser cada vez mejores, ser exitosos. De aquí lo que se trata, lo que nos dice el Señor es que para que nos podamos salvar en el tiempo, tenemos que morir a nosotros mismos, renunciar a nuestra voluntad, morir a nosotros mismos, negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz cada día. Totalmente opuesto a lo que el mundo dice que debemos hacer. Allá en el mundo afuera tenemos que ser los mejores, los más exitosos. Cuanto más sabes, más vales, mejor estás, más reconocido eres. Pero eso no vale nada para el reino de Dios. Eso lo único que hace es apartarte de la vida eterna. Los que están así en esa posición están apartados de entrar en la gloria de Dios. Porque para entrar y permanecer en la gloria de Dios hay que morir a nosotros, a nuestro yo, a nuestra voluntad. Hay que renunciar. Por eso es que esto es un misterio. Esto es muy difícil de procesar. Pero es la verdad. Y estamos leyendo las Escrituras y vamos a seguir viendo más pasajes. Así es esto es poderoso. El Señor está con nosotros, el Señor nos guía, el Señor nos dirige, el Señor ha dado un pacto, un nuevo pacto, el pacto de gracia por el cual nosotros podamos ser salvos y podamos mantenernos en el tiempo. Fíjese, aquí quiero recordar un poquito acerca de la salvación. Nosotros muchas veces hemos escuchado de algunos que dicen que la salvación no se pierde. Pues fíjese, la salvación uno efectivamente la recibe cuando hace una oración, se arrepiente de todos sus pecados, de los que se acuerda incluso en ese momento, y en ese momento el Señor lo limpia de todo pecado y esa persona es salva en ese momento. Es decir, si se muere allí en ese momento se va al cielo. Pero el problema es que, ¿qué pasa si esa persona sigue viviendo? Esa persona entonces, si sigue viviendo después de esa oración, tiene necesariamente que seguir con todos estos pasos de renunciar a su voluntad y de entregarle su vida al Señor para que Cristo entre en su corazón. Y a partir de ahí pueda permanecer en esa posición de salvación. Tiene que ocuparse de su salvación, tiene que permanecer en esa posición. Entonces la salvación sí se puede perder, claro. ¿Cuándo? Cuando Satanás le roba esa posición y vuelve a tentarlo y este creyente cae en tentación y vuelve a pecar. Porque si vuelve a pecar, lamentablemente, volvió atrás. Vuelve a esa posición de pecado de donde Jesús le había rescatado. Esa persona lo que está haciendo es pisoteando la sangre de Cristo. Se volvió al mundo, se volvió al pecado. Ningún pecador entrará en el reino de los cielos, hermano. Ninguno. Solamente aquellos que están limpios de todo pecado, limpiados por la sangre de Cristo. Porque por eso es que vino Jesús al mundo. Para limpiarnos de todo pecado. Para que podamos nosotros vencer al pecado. Cristo en nosotros es la victoria de nosotros sobre todo pecado. Es Él el que vence. De manera que sí, la salvación sí se puede perder, por eso que necesitamos a Cristo en nuestro corazón, porque Él es el que venció el pecado y cuando Cristo está en nosotros, nosotros también podremos vencer. Ese es el plan de Dios para nosotros, para salvarnos en toda esta vida. Gracias, Señor. No es solamente con una oración que usted haya hecho, que alguien haya hecho hace un tiempo atrás y cree que ya con eso tiene garantizado su salvación. No es así. Existe un diablo que viene a robar todo lo que el Señor nos da, todo.
Por eso es que la solución de Dios para nosotros es Cristo en nosotros todo el tiempo, toda nuestra vida. Allí nosotros sí estamos en posición de vencer todo pecado. Amén. Entonces, no nos dejemos engañar. No nos dejemos engañar y caer en falsas doctrinas. Solamente en Cristo Jesús está nuestra victoria. Decíamos entonces que nuestra vida comienza, nuestra nueva vida, comienza cuando Cristo viene a nosotros. Hay un cambio de naturaleza. Ahí comienza la nueva vida y tenemos que mantenernos en esa vida por el tiempo, en el tiempo. En la medida que nosotros muramos cada día, que llevemos nuestra cruz cada día, permaneceremos en esa vida. Muriendo nosotros cada día, la vida que es Jesús permanece en nosotros, permanece en nosotros. Y así, hermano, hermana, vamos creciendo espiritualmente. Así, ¿cómo? Muriendo. Así, renunciando a nuestra voluntad, vamos creciendo espiritualmente. Por eso, nuevamente, el cristiano crece hacia abajo, decimos. Es un dicho que yo escuché también de alguien, es muy cierto. El cristiano crece espiritualmente hacia abajo, rindiéndose. No haciendo su voluntad, muriendo a su voluntad. Así crece. ¿Cómo crece? Como la rama unida al árbol. Como sabemos, la rama no hace nada para crecer. Es el árbol el que hace que crezca. Así nosotros somos como esa rama, dijo Jesús. Él es el que la hace crecer. Nosotros no. Simplemente tenemos que mantenernos unidos al árbol. ¿Cómo? Renunciando a nuestra voluntad, muriendo todos los días. Usted en lo que tiene que estar enfocado es en renunciar a su vida, renunciar a hacer su voluntad cada día. Como lo dije en un mensaje anterior, el pacto de gracia en este tiempo, para nosotros podemos resumirlo en una frase: renunciar cada día a nosotros, a nuestra voluntad. Renunciar, de eso se trata. Porque el que hace la obra en nosotros es Cristo. Él es. Cuando nosotros renunciamos, Él entra en nosotros y allí comienza nuestra vida. Y nosotros tenemos que permanecer en esa posición, renunciando, muriendo, llevando nuestra cruz cada día, según dice Lucas 9:23. Así vamos creciendo. Esa planta que somos nosotros, esa rama que somos nosotros, va creciendo, se va fortaleciendo, se va haciendo cada vez más fuerte, más grande. ¿Por qué? No por nosotros, no por la rama, sino por el árbol, que es el que le da vida. Entonces la vida que es Jesús va fluyendo hacia nosotros, que somos las ramas, y así vamos creciendo y fortaleciéndonos sin que nosotros nos tengamos que forzar. No, es haciendo la voluntad de Él, nada más, dejándonos guiar por lo que Él nos diga que debemos hacer. Sí, no es que no hagamos nada, sino debemos de guiarnos por lo que Él nos diga. Pero al comienzo, hermano, en la primera etapa, hermana, todo se trata de renunciar. O sea, no vamos a hacer nada, vamos a renunciar. Eso es lo que tenemos que hacer. Recordemos que hay 3 etapas. La primera etapa del creyente, de la vida del creyente, es Jesús nos llama. La segunda etapa, Jesús nos discipula. Y la tercera etapa, Jesús nos envía ya para servir. Entonces la primera etapa es Jesús nos llama. Y Jesús llama, y para nosotros responder a ese llamado, todo lo que se trata es de renunciar. Jesús nos llama a que renunciemos a esto, que nos arrepintamos, que le sigamos, que nazcamos de nuevo. Todo eso se trata de renuncia a todo pecado, renunciar a nuestra vida pasada, morir. Todo lo que nos llama Jesús es a morir, a renunciar. Entonces en esta primera etapa todo se trata de renunciar. Después, incluso en la etapa de discipulado también siguen las renuncias. Pero ya más adelante es que el Señor ya nos envía y ahí sí que vamos a tener que hacer mucho. Siempre siendo guiados por Él. Pero nos seguimos enfocando en la primera etapa todavía. Ahí estamos. Porque aquí es donde la mayoría no están y deberían estar. Es que no terminan de renunciar. No llega Cristo a estar en sus corazones. Y si estuvo en su corazón, el enemigo le robó esa posición. Le robó porque hizo que ese creyente vuelva a hacer su voluntad, vuelva a sus prácticas del pasado, con lo cual lamentablemente volvió a hacer su voluntad. Y así no funciona. Cristo no puede vivir en un corazón cuya persona decide hacer su voluntad, porque no, tiene que estar totalmente rendido a la voluntad de Jesús. Jesús tiene que dirigir nuestra vida para que podamos andar en victoria. Nosotros no podemos, hemos dicho,
No podemos hacer nada bien. Jesús dijo, sin mí nada pueden hacer. Si una persona vuelve a tomar decisiones en su vida, no es rama. No es rama, se está comportando como árbol. Una rama no toma decisiones. Nosotros somos el cuerpo, no la cabeza. El cuerpo no toma decisiones, sino la cabeza. La cabeza es Cristo. Amén. ¿Se da cuenta cómo hay diferentes versos de la Biblia y todos apuntan a lo mismo? Nosotros tenemos que ser guiados, no guiarnos por nosotros mismos. Nosotros no debemos tomar decisiones, debemos de dejarnos guiar. Usted tiene que renunciar en esta etapa a hacer su voluntad y allí es donde está la victoria para usted. Allí es donde comienza la vida para usted. Amén. No es cuestión entonces de aprender, de llevar cursos, de aprender, de hacerlo con nuestras fuerzas, esforzándonos más, saber más para ser mejores. No. Nada que ver. Es cuestión de que usted renuncie a todo y simplemente deje que Cristo entre en su corazón. Renuncie a su voluntad porque el que puede es Él, no nosotros. Nosotros no debemos de fortalecernos ni saber más ni aprender más. No. Él es el que debe de entrar en su corazón y Él le va a enseñar a usted lo que Él quiere que usted sepa. Él le va a guiar a usted para que usted se convierta en lo que Él quiere que usted se convierta. El que le guía es Él, el que dirige es Él. Y Él le va a guiar a usted para que usted sea y cumpla su propósito en su vida, pero no el propósito suyo, el propósito de Él. Todo lo hace Él, hermano, todo lo hace Él. Nosotros tenemos que dejarnos guiar por Él. Entonces no es cuestión de aprender, no es cuestión de aprender para cambiar o de hacerlo con nuestras fuerzas o de asistir a la iglesia y porque asiste a la iglesia, escucha mucho mensaje, se cree usted que está bien con Dios. Ni siquiera es cuestión de servir, porque muchos pueden servir en la iglesia, hermano, hermana, pero siguen en la naturaleza pecaminosa y sirviendo. No, tiene que haber un cambio de naturaleza, tiene que entrar la naturaleza en Cristo Jesús, allí recién comienza usted a vivir. Y para ello nosotros tenemos que, hemos dicho, rendir nuestra voluntad, tenemos que decidir morir a nosotros. Porque nosotros, como dice Jesús, ya estamos muertos ya. No, Jesús dijo, dejen que los muertos entierren a los muertos. Nos dijo que estábamos muertos, que estábamos ciegos, de eso hemos hablado en mensajes anteriores. Simplemente tenemos que reconocer que esa es nuestra posición y tenemos que venir a Jesús reconociendo esa posición. Señor, me necesito a ti, yo nada puedo hacer sin ti. Yo reconozco, Señor, que no puedo, aquí te entrego mi voluntad, renuncio para hacer la tuya. Me rindo a ti, me rindo a tu voluntad, pero de corazón, de verdad, sin volver atrás, sin volver a las prácticas. Debemos de reconocer esa posición de muertos que estamos, de que no podemos hacer nada, no podemos dejar de pecar. Aceptarlo, renunciar al hacer las cosas a nuestra voluntad porque seguiríamos en lo mismo y a partir de ahí buscar a Jesús todos los días para que Él nos dirija. Señor, te necesito, Jesús, te necesito, tú eres la vida, ven, dirígeme, ¿qué debo hacer? Amén. Depender de Él, comenzar a depender de Él, hermano, hermana, esto es, simplemente, esto es. De esto se trata todo. Esto es el cambio de naturaleza, cuando nosotros ya no somos nosotros, sino es Cristo en nosotros. Es un cambio de corazón, un cambio de vida, una vida nueva. Ya no nosotros, es Él en nosotros, y nosotros buscando que Él nos dirija. Porque nosotros somos personas que hemos sido contaminados por el mundo. Y nuestra vida está formateada, es decir, programada como el mundo vive. Y así no es. Nada debemos de traer del mundo. Toda cosa pasada ahí se debe de quedar. No debemos traer las cosas pasadas al presente. No, de eso lo hemos visto en un mensaje anterior también. Amén. Decía... Hay algunos creyentes que creen que no se puede dejar de pecar y que nosotros pues simplemente tenemos que seguir así en nuestra vida y pues no podemos dejar de pecar, es parte de nuestra naturaleza. Lo he intentado y no he podido. Ellos creen que así es la vida. La vida es que bueno, sí, no puedo dejar de practicar ese pecado. Pues fíjense, eso es falso. Lo que pasa es que ellos todavía siguen con la naturaleza pecaminosa. No han terminado de renunciar a su vida por completo y Cristo no ha venido a morar en ellos. Entonces ellos creen que no se puede vencer. ¿Por qué? Porque ellos estudian mucha palabra, ellos asisten a muchos cursos, saben cada vez más, conocen, estudian, pero no pueden dejar de pecar. Entonces ellos creen que no se puede. Lo que pasa es que esto no se trata de aprender, de estudiar, de saber, se trata de rendir y eso es lo que no han hecho.
No han rendido su voluntad, por lo tanto Cristo no ha venido a sus corazones porque ellos no han muerto a sí mismos, no han renunciado a todo, a toda su vida, no han entregado su corazón, no lo han hecho. Lo hicieron en parte, pero no es suficiente, tiene que ser todo. Jesús no puede venir a morar en un corazón que todavía sigue teniendo pecado, que todavía no quiere soltar algo de su vida pasada, no puede venir. Esos creyentes creen que no pueden dejar de pecar, están en una mentira, han creído una mentira del diablo. Jesús nos quiere dar su nueva naturaleza. Cristo en nosotros es una nueva naturaleza y esa naturaleza no peca porque es Cristo. Yo quiero allí, en este momento, ir a 2 versículos de la Biblia que hablan de esto, que es importantísimo. Porque hay una mentira del diablo que se quiere meter a las iglesias, o ya se ha metido, que creen que no pueden dejar de pecar. Vayamos a el libro de Romanos 6, versículo 6. ¿Qué dice Romanos 6, 6? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Qué dice aquí Romanos 6, 6? Que cuando nosotros crucificamos nuestra vieja naturaleza, es decir, morimos, renunciamos a nuestra vida pasada, el cuerpo del pecado es destruido, de manera que ya no servimos más al pecado. Cuando uno renuncia, muere a su vida pasada, entrega su corazón, está entregando su naturaleza pecaminosa, está renunciando a ella. Entonces la fuente de pecado ya no está más. Entonces de esta manera ya no servimos más al pecado, dice Romanos 6, 6. Esto lo continúa explicando a continuación en el verso 11. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Amén. Cuando nosotros renunciamos, crucificamos, decía en el verso 6, crucificamos nuestra vida pasada, morimos. Crucificar nuestra carne significa morir a ella, llevarla a la cruz, morir a ella. Cuando nosotros crucificamos nuestra carne, nuestra vida pasada, estamos muriendo al pecado. Ya el pecado no nos domina más, porque estamos muriendo a él, estamos renunciando a nuestra naturaleza pecaminosa. Y por eso es que depende de nosotros. O sea, el Señor no lo puede hacer, depende de nosotros. En nuestro libre albedrío nosotros tenemos que decidir a renunciar a esto. Nosotros tenemos que decidir hacer Romanos 6 y Romanos 6, 6, Romanos 6, 11. Bueno, puede leerse todo Romanos 6. Ahí está. Que es que tenemos que renunciar a esa naturaleza pecaminosa, morir conjuntamente con Cristo, dice. Entonces, así también, sigo leyendo el verso 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos. O sea, está hablando de la muerte y la vida. Cuando nosotros renunciamos a nuestra naturaleza anterior, a nuestra vida pasada, entregamos nuestro corazón, morimos al pecado, pero vivimos por Cristo, dice, pero vivimos para Dios en Cristo Jesús. Otra vez, en Cristo, es decir, allí viene Jesús a nosotros y pasamos a estar en Cristo. Cuando la Biblia señala en Cristo, significa que Cristo está en nosotros. Pero Cristo está en nosotros solamente cuando morimos a nuestra naturaleza pecaminosa, morimos al pecado, morimos, entregamos nuestra vida, entregamos nuestro corazón. Todos esos son sinónimos, nos negamos a nosotros mismos. Son sinónimos de que estamos renunciando a nuestra vida pasada. Seguimos con el verso 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. No reine, pues ya no tiene que reinar, ya no. Nosotros estamos pasando de muerte a vida. Ya no tiene por qué reinar el pecado. No reine, pues, como antes. Antes sí reinaba. Antes, cuando estábamos en la naturaleza pecaminosa, en nuestra vida pasada, reinaba el pecado en nosotros. Pero como estamos renunciando en ejercicio de nuestra voluntad, estamos renunciando a esa vida pasada, entregamos nuestra vida pasada, morimos a ella, entregamos nuestro corazón al Señor, ya el pecado no reina en nosotros. El pecado no reine, pues, el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que no lo obedezcáis. Ya no obedecemos al pecado. Amén. Y esto lo concreta en el verso 14. Romanos 6, 14 dice así: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Amén.
El pecado ya no se enseñorea de vosotros. No, ya no, ya. Cuando uno renuncia a su corazón, repito, a su vida pasada, se la entrega al Señor de corazón, ya el pecado no se enseñorea en nosotros, ya no es Señor de nosotros. Podemos vencer el pecado. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Es decir, la gracia del Señor nos liberta de que el pecado siga teniendo poder sobre nosotros. Eso es por la obra de Jesús en la cruz. Ya nosotros aquí es donde salimos del pacto anterior y entramos en el nuevo pacto. Aquí es donde ya no estamos sujetos a lo que ocurría en el pacto anterior. Aquí, cuando Cristo entra en nosotros, estamos en el pacto. Esto habla de pacto. Porque dice que, pues ya no está bajo la ley, ya no estamos bajo el pacto de la ley, sino bajo el pacto de gracia. En buena cuenta dice eso. Está comparando los dos pactos. Ya no. Cuando Cristo entra en nosotros, cuando renunciamos a nuestra vida, cuando entregamos nuestro corazón, viene Cristo a nosotros y estamos en el pacto de gracia y ahora sí tenemos victoria sobre el pecado. Amén. Ya no se enseñorea más sobre nosotros. Enseñorear significa dominio, ¿verdad? Que el pecado nos dominaba. Ya no. Antes se enseñoreaba sobre nosotros, era el Señor. El pecado era el Señor nuestro. Nosotros le obedecíamos al pecado, pero ya no será nuestro Señor, dice aquí. Amén. ¿Por qué? Porque Cristo vino a nosotros. ¿Por qué? Porque hemos nacido de nuevo. Porque la nueva naturaleza en Cristo Jesús ha venido a nosotros. Somos nuevas criaturas, hemos nacido de nuevo. Ya el pecado no se enseñorea sobre nosotros. Eso es lo que dice aquí. Pero también vamos a ir a otro versículo que también lo dice. Lo dice más claro. Que es en 1 de Juan 3:9. 1 de Juan 3:9. Dice así: todo aquel que es nacido de Dios, que es nacido de nuevo, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Este verso es poderoso, grande, es una victoria sobre el pecado y solamente es en este caso. ¿Para quiénes? 1 de Juan 3:9, que es para los nacidos de Dios. Para los que han nacido de nuevo. ¿Quiénes son? Los que han hecho esto que hemos dicho. Los que, en aquellos en los cuales Cristo ha venido a su corazón. Eso es, la simiente que es Cristo Jesús viene a su corazón, nacen de nuevo. Estos creyentes pueden vencer el pecado. ¿Por qué? Porque Cristo está en ellos. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, es decir, Jesús, permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. No puede pecar porque Jesús está en su corazón. Él venció al pecado. Amén, gloria a Dios, hermano, hermana. Esta es la gran victoria para usted, para mí, para todo creyente. Cristo en nuestros corazones. Allí podemos vencer el pecado. No más se va a enseñorear el pecado sobre nosotros. No más, ya podemos vencerlo. Antes no podíamos, cuando teníamos la naturaleza pecaminosa, pero ha habido un cambio de naturaleza. Todos tenemos que estar aquí. Todos. Usted que no puede vencer al pecado es porque no está aquí. No está, Cristo no está en usted. Esta es la posición de victoria en la que todos debemos de estar. En la que todos debemos de estar, amén. Y por eso es que Cristo fue enviado a este mundo, hermano, hermana. Cristo fue enviado a usted, a mí, en este mundo para salvarnos, no para que nosotros sigamos pecando. Por supuesto que no. Es falsa esa doctrina que dice lo que mencioné hace un momento, que no se puede dejar de pecar, no se puede dejar de pecar. Aquí vemos que sí se puede dejar de pecar cuando Cristo, la simiente de Dios, entra en nuestro corazón, porque Él no peca. Porque es Jesús, amén, Él no peca, Él venció el pecado. Cuando Él entra en nuestro corazón, y nosotros podemos vencer el pecado, amén. Esto es la verdad, lo otro es mentira, mentira de Satanás. Gracias, Señor, por la victoria que nos das en Cristo Jesús, no que Cristo esté fuera de nosotros, no con la ayuda de Jesús, no con la ayuda del Espíritu Santo, no, es Cristo en nosotros. Su Espíritu Santo en nosotros. Esa es la posición de victoria, amén. Y eso se da, repito, cuando nosotros renunciamos a nuestra vida, a nuestra voluntad, morimos, Él entra en nosotros. Nosotros
lamentablemente no podemos vencer, no podemos hacer nada bueno. ¿Se acuerdan mensajes anteriores? Estamos muertos por nuestro pecado, solamente en Él está la victoria. Gracias, Señor. Gracias, Señor, gracias. Algo más. Entonces, fíjese, por eso es que esto es un misterio, porque es difícil de procesar, difícil de creer que no se pueda dejar de pecar. Pues no es por nosotros, pues hermano, hermana, es por Él, en nosotros. Entonces, como no se trata de lo que nosotros hagamos, no se trata de lo que nosotros hagamos, sino se trata de lo que hace Él, de lo que venció Él. Jesús venció al mundo, venció al pecado y ya no lo tiene que volver a vencer, ya Él lo venció. Cuando Cristo entra en nosotros ya estamos en victoria ya sobre el pecado, porque Él ya lo venció. El vencedor viene a nosotros. Entonces, fíjese, no se trata entonces de que Jesús nos venga a ayudar. No se trata de que Jesús nos venga a restaurar, o sea, a corregir, a mejorar a nosotros. No. Jesús nos viene a resucitar. Jesús viene a darnos la vida. Estamos muertos en nuestro pecado. Jesús viene y Él es la resurrección y la vida. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto, por mí vivirá. El que esté muerto y crea en mí vivirá, dijo. Amén. De eso se trata esto. Él viene a resucitarnos, a darnos nueva vida. Si usted en este momento se encuentra desanimado, frustrado, porque no puede avanzar, siente que tiene tiempo en la iglesia, escuchando la palabra de Dios, conoce mucha palabra de Dios, pero no avanza, no crece, sigue allí desanimándose, es porque le falta Cristo en su corazón. No está Cristo en su corazón y usted lo está haciendo con sus fuerzas. Usted lo que tiene que hacer es entregarse y renunciar por completo a todo. Simplemente, Jesús, te entrego mi vida, mi corazón, nada puedo hacer yo, no sirvo. Lo único que está haciendo es reconociendo lo que mismo Jesús nos dijo. Estamos muertos, deja que los muertos entierren a los muertos, dijo Jesús, se refería a nosotros. No podemos vencer por nuestros pecados, nosotros estamos muertos, separados de Dios, nada bueno podemos hacer sin Jesús. ¿Se da cuenta cómo hay tanta palabra referida a esto? Nosotros somos ramas, nada bueno podemos hacer, nosotros somos cuerpo, pero sin la cabeza nada podemos hacer. Simplemente reconozca ese estado delante del Señor y pídale perdón. Y dígale, Señor, necesito esa vida que eres tú. Aquí, ven, entra, ven, Señor. Y a partir de ahí, hermano, hermana, no se la deje robar. ¿Cómo la dejamos robar? Cuando volvemos a hacer nuestra voluntad. Cuando volvemos a tomar nuestras decisiones. Cuando volvemos a practicar la vida pasada. No traigamos al presente cosa pasada, dice la Escritura. No miremos atrás. No. Solamente dejémonos guiar por el Señor y buscar su dirección cada día. Amén, gloria a Dios, gracias Señor. Esto se trata todo, este es el centro de todo. Para que todo camine bien en un cristiano, esto tiene que estar ahí, porque esto es el centro del pacto de Dios para con nosotros. Este es el centro del plan de Dios para todos nosotros. Cristo en nosotros. Amén. Entonces Jesús no vino a reparar nuestra vida, no vino a dar una vida nueva, no vino a resucitar, a darnos un nuevo corazón, a quitar ese corazón de piedra y darnos un corazón de carne, a darnos una nueva vida, una nueva naturaleza. En Cristo Jesús Él echa fuera la naturaleza pecaminosa, pero cuando Él entra en usted, cuando Cristo entra en usted, entonces ya no somos nosotros, ya no, es Él en nosotros, ya no soy yo, es Cristo en mí. Por eso es que en Gálatas 2:20 el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces cuando le preguntan a usted, ¿quién es usted? Usted no dice yo, no, es Cristo en mí, amén. ¿Quién eres tú? Yo soy Cristo en mí, porque no soy yo. La vida es Él, yo vivo por Cristo, no por mí. Yo estoy muerto, pero tengo la vida, tengo a Jesús en mi corazón, y con Él lo tengo todo, ¿verdad? Porque Cristo es todo. Qué maravilloso es esto, el plan de Dios es total. Cuando Cristo esté en usted, usted no tiene nada de qué temer, se va todo temor. ¿Por qué? Porque Él no teme, y Él está en usted. Y esa falta de temor, esa fortaleza, esa valentía, todo lo que representa a Jesús, todo lo que es Jesús, va fluyendo de Él, del árbol a la rama. Va fluyendo del árbol a la rama en la medida que usted permanece ahí. Y usted va creciendo, creciendo, y cada vez es más valiente. Cada vez ya se va el temor.
se va la impaciencia, se va el dolor, y que viene el gozo, que viene la misericordia para el resto, la bondad. Vienen los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad. Hermano, este es el camino. Este es el camino del cuando habló el Señor, cuando dijo: yo he venido para que tengan vida, y vida en abundancia. Pues es que Él es la vida, y no había llegado a su corazón todavía. Tiene que llegar para que usted tenga esta vida, y que comience, y para que usted tenga el amor del Señor. El amor del Señor pues echa fuera todo, ese dolor, ese sufrimiento, echa fuera todo, porque tenemos el amor de Dios, la paz de Dios. Entonces ya no somos nosotros, es Cristo en nosotros, ya no es usted, es Él. Y nosotros tenemos que morir cada día, renunciar cada día, morir, no permitir que la carne vuelva a brotar. No, ya la crucificamos, déjela ahí, bien crucificada. No haga caso a los gustos, no se dé su gustito, no me voy a dar este gustito, me provoca hacer esto. No, esa es su carne. No le dé lugar al diablo, no pierda esto que es tan valioso, tan grande. Esto es tesoros de tesoros. Y los creyentes lo pierden cuando lamentablemente se dejan llevar por las pasiones del mundo, de la carne, los gustos del mundo. Fatal, fatal, fatal. Si usted ha crucificado su carne, si usted ha muerto a su vida pasada, eso incluye mundo, carne, su yo, todo atrás. Todo. Claro, ahí están las tentaciones, sí, van a venir, pero todos los días. Pero si usted valora esto, usted va a decir: no, Señor, yo voy a hacer tu voluntad. Y solamente tu voluntad. Yo renuncio a mi vida pasada, renuncio a la carne, al mundo, a mi vida pasada, a mis decisiones, a mis placeres, a mi forma de pensar, a todo. ¿Por qué? Porque eso significa morir. Eso significa nacer de nuevo. Eso significa entregar el corazón. Y esto es un misterio, porque es difícil de que entre, es difícil de que lo podamos procesar, pero esta es la verdad de Dios. Victoria total. Repito, no por nosotros, sino porque es Cristo en nosotros. Y aquí recién nosotros podemos decir, cuando estamos en esta posición, Cristo en nosotros, que Él es nuestro Señor. Fíjese, recién podemos decirlo. Porque recién estamos haciendo la voluntad de Él totalmente. Recién nosotros nos rendimos a nuestro Señor, porque le estamos diciendo todos los días: Señor, hágase tu voluntad en mi vida. ¿Qué quieres que yo haga? Recién. Porque antes no decíamos que Jesús es nuestro Señor, pero seguíamos haciendo nuestra voluntad. Sí, Jesús es mi Señor, pero seguimos tomando nuestras decisiones aquí y allá, porque éramos ciegos que nos queríamos ver, y éramos muertos que creíamos que estábamos vivos. Jesús no era nuestro Señor, a pesar de que de boca para afuera lo decíamos. Qué engañados que estábamos y que están los creyentes mayormente, en la mayoría de casos. Recién allí realmente Cristo es nuestro Señor. Cuando uno muere, renuncia a su corazón, entrega todas las áreas de su vida, eso significa morir. Ahí recién usted necesita totalmente a Jesús, porque no sabe para dónde ir, porque ha muerto a usted. Jesús, guíame, te necesito, Señor, dirige mi vida, ¿qué hago? Eso es lo que debería decir. Eso es lo que dijo Saulo de Tarso, ¿se acuerdan? Señor, ¿qué quieres que haga? Cuando el Señor Jesús le quitó la vista y después volvió la vista, había nacido de nuevo. ¿Qué quieres que haga, Señor? Y Pablo comenzó a ser dirigido por Jesús y dejó atrás su vida pasada totalmente. El cambio de Saulo de Tarso a Pablo fue un total nacimiento, como vemos ahora, como estamos hablando. Él no más volvió a su vida pasada, no más. Se volvió y se entregó totalmente a Jesús y comenzó a vivir toda una vida nueva. Así quiere hacer con usted, vida nueva. Totalmente entregada al Señor, así como María, la madre de Jesús, cambió su vida cuando el ángel le intervino. Cambió su vida y ella dijo: amén, Señor, hágase en esta sierva tu voluntad. Así tiene que hacer usted, entregarse por completo al Señor, para que usted pueda cumplir el propósito que Dios tiene para usted. Amén. Y decíamos que así entonces Cristo se convierte en nuestro Señor. Pero así también es que Cristo se convierte en nuestro Salvador. Porque nosotros a veces creemos que sí, Jesús me salvó porque yo oré, perdonó mis pecados, y lo recibí en mi corazón y Él me salvó. Es cierto, lo salvó. Sí, lo salvó allí. Pero si usted, hermano, cae en tentación y vuelve a pecar, otra vez usted cae de esa posición.
y vuelve a ser un servidor del pecado. Es decir, habiendo sido una persona salvada por el Señor Jesús cuando confesó sus pecados, si esa persona se vuelve al pecado, vuelve a caer en tentaciones de pecar, vuelve atrás y su posición incluso es peor que la anterior, porque el estado postrero resulta ser peor que el primero. Entonces no es suficiente con que alguien diga, sí, Señor Jesús me salvó hace tantos años cuando yo recibí a Cristo. No es suficiente, hermano. Usted tiene que renunciar a su vida para que Cristo venga a usted y allí usted pueda permanecer en esa posición, no quedarse, no que fue un evento de una vez, no, se trata de permanecer en el tiempo. La única forma de permanecer en el tiempo en victoria sobre el pecado es cuando Cristo entra en nuestro corazón. Entonces estamos hablando de permanecer en el tiempo. Esto no es un evento aislado que ocurrió hace años y que ahí usted cree que ya está bien. No, lo más seguro es que usted está en pecado y ni cuenta se ha dado, porque ya esos pecados los practica con toda normalidad y cree que está bien usted con Dios. Tal vez está sirviendo usted en su iglesia y cree que está bien con Dios. No, sigue en pecado. Si Cristo no está en usted, usted está en pecado. De todas maneras, porque la única forma de vencer el pecado, hermano, hermana, como hemos visto, es cuando uno muere a su naturaleza pecaminosa, cuando uno renuncia a su vida pasada, a su voluntad, cuando entrega el corazón y ahí recién Cristo viene a usted y allí recién puede usted vencer el pecado. Recién ahí el pecado no se enseñorea sobre usted. Entonces, ¿cuánto engaño hay en la iglesia? ¿Cuánta gente está ahí sirviendo incluso y están en pecado? Porque no tienen a Cristo en su corazón, porque no han hecho esta parte. Ahí le he leído en la Escritura. Por eso es que en Gálatas 2:20, además, otro verso más, en Gálatas 2:20 el apóstol Pablo dice, porque juntamente he sido crucificado en Cristo, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Porque, como dice él, juntamente he sido crucificado en Cristo, es decir, he crucificado mi vida, he muerto a mi vida en Cristo, y ya no vivo yo. Es decir, para que venga la vida a usted, para que usted tenga la vida que es Jesús, tiene que haber necesariamente muerte previa. Nosotros tenemos que renunciar. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Es decir, así como Cristo murió, yo también he muerto. Juntamente con Él. Yo he muerto a mis pecados, he muerto a mi vida pasada. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cristo en mí. ¿Por qué? Porque yo morí juntamente con Cristo. Él murió físicamente, Él entregó su vida, le quitaron la vida físicamente en su cuerpo. En nuestro caso morimos espiritualmente, renunciando a nuestra vida pasada. A eso se refiere Pablo. Con Cristo juntamente crucificado, estoy juntamente crucificado. Es decir, yo he muerto a mi vida, así como Cristo murió a la suya, yo también he muerto a mi vida pasada. Y ahora yo tengo la vida en Cristo. Dice, ahora ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Tengo la vida que Cristo ha venido a mí y ahora yo vivo por Él. Yo vivo por Cristo. Eso dice el apóstol Pablo. Ahora yo vivo por Cristo. Él en mí. Así tenemos que estar nosotros. Amén. Le damos las gracias al Señor por esta posición de victoria total. Este es el centro del pacto de gracia. Este es el centro de la voluntad de Dios para usted, mi hermano, hermana. El centro. Aquí tenemos que estar todos. Aquí vencemos al pecado, vencemos a Satanás, vencemos toda adversidad, no por nosotros, sino porque el vencedor está en nosotros. El que venció al mundo está en nosotros. Él venció todo, que es Jesús. La fórmula ganadora de Dios para nosotros, ¿cuál es? Cristo en nosotros. No nosotros con ayudas, con gracia, no, es Cristo en nosotros. Allí Él hace que todo fluya y hace que nosotros vayamos creciendo de un nuevo nacimiento hasta que nos convirtamos en una criatura madura y demos fruto en algún tiempo, años más adelante, porque Cristo va haciendo su obra en nosotros, el Espíritu Santo va haciendo su obra en nosotros, poniendo sus frutos. Amén. Esto que le he hablado aquí cruza la Biblia, el Nuevo Testamento. Y hay muchos versículos que entran aquí. He leído solamente unos cuantos, muchos versos, porque estamos hablando del centro del pacto de Dios, el centro de la voluntad de Dios para nosotros. Para eso vino Jesús, para darnos esta vida de victoria sobre el pecado. No vino solamente para que recibamos a Cristo una vez y creamos que ya la hicimos. No, esto se trata de permanecer
permanecer en el tiempo, Cristo en nosotros, en nuestro corazón. Esa es la victoria, esa es la esperanza de gloria. Amén. Gracias, Señor. Esperanza de poder entrar en la gloria de Dios, de poder gozar de la gloria que Dios tiene para nosotros. Hermano, hermana, tenemos que andar en santidad. La única forma de andar en santidad es así, porque el santo viva en nosotros. Él es el que nos santifica y que nos permite andar en santidad. No nosotros jamás podremos hacer eso. La victoria es Cristo en nosotros. Gracias, Señor. Este mensaje debería llegar a muchas personas y que puedan tomar esto y tomar decisiones. Porque esto no es suficiente con que usted lo aprenda, lo sepa y usted cree que puede cambiar mañana. No, no se puede cambiar. A partir de esto usted tiene que tomar decisiones. Y la primera decisión, lo hemos dicho en esta serie, en mensajes anteriores, es que usted decida renunciar a todo pecado en su vida. Renunciar a todo pecado, arrepentirse. Es la primera decisión. Yo estoy seguro que ahora, en base a lo que usted ha escuchado hoy día, usted reconoce que ha estado cometiendo pecados, reconoce que ha estado haciendo su voluntad. Pues comience allí. Si usted reconoce que no ha entregado su corazón al Señor, que ha estado practicando pecados, que ha estado haciendo su voluntad, que ha estado haciendo muchas cosas que el Señor no le ha mandado, arrepiéntase de eso. Pero deje de hacer esas obras. Eso significa arrepentimiento. Deje de hacer eso. Arrepiéntase. Si usted se arrepiente de verdad, si puede hacerlo, va a poder entrar en esto. Y siga renunciando a todo lo que el Señor le va pidiendo. El Señor le va a ayudar y usted puede entrar en este camino. Pero es así. Comienza con el arrepentimiento y después de ello, renunciando a todo lo que el Señor le vaya pidiendo. Hasta que le pida entregar su corazón. Y ahí usted recién va a poder recibir a Cristo en su corazón. Él va a venir a usted cuando usted le termine de entregar su corazón. Amén. Y si no logra hacer esto, usted tiene que ser liberado primero. Liberación para que pueda comenzar por ese arrepentimiento que hemos mencionado. De manera que ya le expliqué lo que hay que hacer y cómo es que hay que hacerlo. El Señor nos ha permitido conocer esta verdad, poderosa verdad, grande verdad. Gracias, Señor, por esta verdad. Todos la necesitamos conocer y todos tenemos que entrar aquí. Todos tenemos que proceder como el Señor nos indica, primeramente arrepintiéndonos de todos nuestros pecados. Y a partir de ahí, renunciando a todo lo que el Señor nos pida, porque estamos en la primera etapa de renunciar a todo, de entregar, renunciar, rendir, para que podamos entrar en este plan del Señor para nosotros, para que Cristo venga a nosotros y que pueda dirigir nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso. Gracias por esta verdad gigantesca, poderosa, tremenda, valiosa. Gracias por todo ese plan maravilloso de rescate para nosotros que lo cubre todo. Nada falta, nada lo tiene todo, porque el todo, que es Jesús, viene a nosotros, a nuestro corazón, y en Él lo podemos todo. Nada nos va a faltar porque en Cristo estamos completos. Gracias, Señor. El Ser Supremo, Cristo Jesús, viniendo a nuestra vida. ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué más? Gracias, Señor. Gracias por tu amor a nosotros, Señor. Yo te ruego por las personas que están escuchando este mensaje y que no tienen a Cristo en su corazón. Misericordia, Padre. Ayúdalos, Señor. Ayúdalos. Ayúdalos a que no sean desenfocados, Señor. Y que puedan comenzar a dar esos pasos, Señor. Para que puedan arrepentirse de sus pecados y puedan comenzar a dar estos pasos para que puedan llegar a esto, Señor. Todo se trata de disponer nuestro corazón. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús te pido, ayúdanos. Ayuda a las personas que están aquí, Señor, que necesitan esto, Señor. Necesitan. ¿Quién no necesita esto? ¿Quién no necesita tener victoria sobre el pecado? Nadie quiere, Señor, tener la naturaleza pecaminosa y estar sirviendo a las tinieblas, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, misericordia, Padre. Concédenos el arrepentimiento, Padre. Concédenos el arrepentimiento a quien no puede. Abre nuestro entendimiento, Señor. Te lo he pedido muchas veces, Señor. Misericordia. Danos una nueva oportunidad, Señor, a las personas que están ahí. Una nueva oportunidad, Señor, para que se puedan arrepentir y puedan entrar en esto precioso, en este camino precioso que eres tú mismo. Tú eres el camino, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo te ruego por esta casa de oración y las personas que pertenecen a esta casa de oración. Yo sé que hay bendición para nosotros y que ninguna oveja se va a perder, Señor. Aquí estamos, Señor, buscando serte fiel todos los días, Señor. Para eso estoy yo, buscando serte fiel todos los días. Yo te ruego tu bendición para toda esta casa de oración. Señor, que ninguna oveja se pierda, Señor. Levántanos, Señor, a todos los que estamos aquí, porque hemos decidido hacer tu voluntad, Padre. Yo sé que la bendición cae para mí y para todos los que están debajo mío, porque así está en tu palabra. Yo lo creo, lo tomo y es mío, Señor. Bendigo a las
personas que pertenecen a esta casa de oración, sean en este país, en otros países, en el nombre de Jesús, alcanza para ellos, Señor, la bendición, para que tú los saques de esta posición, Señor. Tu misericordia los alcance y puedan reenrumbarse, Señor, en esta vida que eres tú. Vida maravillosa, una vida de victoria, una vida de gozo, una vida de paz. Gracias, Señor. Gracias. Te creemos a ti, confiamos en ti. Así será, Padre Santo, porque tu palabra dice que todo lo que diga os será hecho. Pues así será, Señor. Victoria para esta casa de oración, victoria para todos los que creen y todos los que hacen conforme a lo que hemos dicho. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Bendito sea nuestro Señor Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.